Buenas noches, estimados participantes. Continuando con las ponencias de este curso taller, el día de hoy tengo el agrado de presentarles como ponente al doctor Franco Ronald Romaní, quien es médico cirujano magíster en epidemiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresado de la maestría de la Ingeniería Biomédica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un diplomado en divulgación científica, es profesor de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de Piura, ha sido director ejecutivo de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Capacitación y de la Oficina Ejecutiva de Investigación del Instituto Nacional de Salud. Ha sido presidente del Comité de Investigación del Instituto Nacional de Salud y miembro del Comité de Ética en Investigación del INS. Desde el 2018 es editor científico de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y cuenta con numerosas publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales en los campos de salud pública, epidemiología y formación de recursos humanos en investigación para la salud, el cual estará a cargo de la ponencia Diseños de Investigación, la cual tiene como finalidad de brindarles conocimientos e incentivar en el ámbito de la investigación. Y asimismo, le doy el pase al doctor Franco Romaní para que pueda iniciar la ponencia. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos elementos y consideraciones básicas para el diseño de investigación. Y vamos a centrarnos en los diseños observacionales principalmente el día de hoy, porque son los estudios que con mayor probabilidad puede llevar a cabo un estudiante, ¿no? De medicina en pregrado. Eso no implica que no sepamos o no conozcamos también algunos elementos fundamentales en el diseño de estudios experimentales, pero quizás eso puede ser tema de otra ponencia. Hoy vamos a centrarnos en los estudios observacionales, sobre todo los descriptivos. Vamos a definir qué es el diseño, los elementos fundamentales en el diseño de investigación, alguna clasificación de los diseños, porque hay varias formas de clasificar los diseños de investigación, y vamos a centrarnos en estos 4 tipos específicos de diseño, ¿no? Series de caso, estudios ecológicos y los estudios transversales de tipo descriptivo. Bien, ustedes ya probablemente hayan visto este esquema que refleja o representa el proceso de investigación científica. Inicia desde la identificación de un problema de investigación, el planteamiento o formulación de una pregunta de investigación, en función de esa pregunta de investigación, la formulación de una hipótesis de investigación, y para poder corroborar con datos recolectados nuestra hipótesis de investigación, empleamos un diseño, ¿no? Un diseño de investigación, que es el motivo de la clase de hoy. Ese diseño va a determinar en gran medida el conjunto de actividades, de pasos secuenciales que el investigador va a seguir para recolectar los datos. ¿Ok? Luego, con esos datos va a elaborar una base de datos, va a emplear un plan de análisis estadístico que le va a permitir llegar a una conclusión. Si la hipótesis no se confirma, posiblemente el investigador esté eliminando esa hipótesis o esa variable que se suponía que era una variable explicativa, una variable causal de las posibles determinantes o causas para un problema. Esa información es muy útil y sirve. Y si la hipótesis se confirma, probablemente sirva ese conocimiento para proponer o y dar más información o sustento en función de una teoría, la cual pueda posteriormente aplicarse para solucionar un problema concreto. También puede darse que nuestro diseño de investigación haya sido mal seleccionado en función de la pregunta de investigación, o que hayamos implementado mal el plan que previamente hemos presentado en un protocolo de investigación, no se logre la validez interna y la validez externa deseada, y ese resultado no tenga el valor científico que inicialmente planteamos, ¿no? Entonces, el diseño de investigación es una etapa importante en la formulación y el diseño en general de la investigación. Y hoy vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es el diseño de investigación? Desde el punto de vista conceptual, el diseño de investigación viene a ser el plan que el investigador propone, plantea, se traza, con el objetivo de recoger
los hechos, los datos, que le permitan corroborar una hipótesis que formula. Dicho de otra manera, es ese plan que el investigador selecciona para dar respuesta a la pregunta de investigación que previamente ha formulado. Eso desde el punto de vista conceptual. Y desde el punto de vista operativo, el diseño de investigación viene a ser esa disposición específica ad hoc de los sujetos de estudio, esa disposición de las mediciones en un espacio, esa disposición o cuantificación o forma de medición en un determinado tiempo, el número de mediciones en un determinado tiempo, a fin de corroborar y observar el comportamiento de determinadas variables en una muestra o en una población de estudio. Entonces, desde el punto de vista pragmático, eso viene a ser el diseño de investigación. Ese conjunto de ingredientes, de elementos de estudio, de número de mediciones, de disposición temporal, disposición espacial, que el investigador propone para dar respuesta de la mejor manera posible a una determinada pregunta de investigación. Evidentemente, ya a lo largo del desarrollo en metodología de investigación, a lo largo del desarrollo de técnicas para investigar, ya se han desarrollado diseños específicos, con nombres específicos, que son los que usualmente nosotros empleamos o los que nos enseñan en los cursos. Lo ideal o sea, el diseño ideal, o lo que más se aproxima a una situación ideal, es aquel que nos permite estudiar de la manera más pura posible un determinado problema o un fenómeno. Sin embargo, en la práctica, eso no siempre es posible. No siempre es posible lograr resultados con la validez externa que uno quisiera tener, o la validez interna que uno quisiera tener. Entonces, lo que debemos lograr desde el punto de vista práctico es escoger o diseñar la investigación de la manera que podamos reducir al máximo los errores de tipo aleatorio y los errores de tipo sistemático, y con eso incrementar la validez interna y externa de nuestra investigación. Y eso es lo que, desde el punto de vista práctico, debemos abocarnos cuando diseñamos una investigación. Que el diseño que implementemos reduzca lo más que se pueda el error sistemático en nuestras observaciones. Y además implementar estrategias para reducir la posibilidad de cometer errores de tipo aleatorio. Si bien esta no es una clase justamente para incrementar la precisión de las mediciones o la exactitud de nuestras mediciones, es importante mencionar que eso está directamente vinculado cuando hablamos de diseños de investigación. Los diseños tienen diversas finalidades, ¿no? Vamos a tener diseños de investigación que nos van a servir muy bien para describir hechos, describir fenómenos, ver cuantificarlos, ver cómo se distribuyen en una determinada muestra, ver patrones de distribución o tendencias, considerando siempre que usualmente los fenómenos en salud no se distribuyen de manera aleatoria. De hecho, su distribución siempre obedece a algún criterio o algún factor que justamente determina una distribución no aleatoria. En base a esa variabilidad y a la posible identificación de algunos factores que podrían explicar estas variabilidades no aleatorias, nosotros podemos describir algunas asociaciones, plantear algunas asociaciones que luego con diseños específicos deben ser corroboradas. Y para eso están los diseños que nos van a permitir demostrar asociaciones, ¿ok? Y a corroborar hipótesis de tipo asociativa, hipótesis analíticas de tipo causa-efecto, con diseños que son indicados para ese fin. Entonces, podemos agrupar básicamente la finalidad de los diseños de investigación en estos tres grandes grupos, ¿no? Diseños que nos permiten describir hechos, describir asociaciones y demostrar las asociaciones. Para la primera parte de describir hechos y demostrar o plantear asociaciones, describir asociaciones o plantearlas, nos sirven muy bien los estudios descriptivos. ¿Okay? Los estudios descriptivos muchas veces son una fuente y muy importante o una fuente generadora de hipótesis
que cuando no se conocen muchos con respecto a un fenómeno, definitivamente son la primera línea o la primera piedra en la construcción del conocimiento para entender un fenómeno, y son relevantes e importantes. No debemos desechar la importancia de los estudios descriptivos. De hecho, las primeras investigaciones durante la pandemia y para conocer más acerca del SARS-CoV-2 y de la enfermedad del COVID-19 fueron estudios descriptivos, que fueron los primeros que se publicaron. Y a partir de esos estudios es que ahora conocemos mucho más de que hace un año y medio de esta enfermedad. Entonces, son estudios muy importantes y debemos darle la cabida del caso, tanto para nuestra investigación en el pregrado como para investigación posteriormente ya cuando sean profesionales. Y por el otro lado están los estudios analíticos, que ya son aquellos que nos permiten demostrar asociaciones, ¿no? Los estudios experimentales en ese sentido son aquellos, son los más importantes o son aquellos cuyo diseño nos permite llegar a plantear, demostrar asociaciones de diverso tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos ese otro grupo de investigación. Ahora, aquí vamos a ver los elementos del diseño de investigación. Planteamos 6 elementos, disculpen, y uno, el de aleatorización, se presenta como elemento cuando el estudio o la estrategia de estudio es experimental. Entonces, planteamos 6 elementos. Desde el punto de vista de estrategia de estudio, desde el punto de vista del nivel de control, o sea, la presencia o no de un grupo control, de un grupo contrafactual, la presencia de aleatorización, ¿no? La presencia o la característica o cuál es la unidad de análisis, la cronología de los hechos y la secuencia temporal. Estos 6 elementos determinan en distintas combinaciones diferentes diseños de investigación. ¿Ok? Muchas de estas combinaciones ya generan diseños que ya la literatura los describe con nombres específicos, ¿no? Estoy seguro que ustedes han escuchado hablar o han leído estudios con diseños de cohortes, prospectivas, estudios de diseño de cohorte, retrospectivas. Han oído hablar, por ejemplo, de estudios de casos y controles. Han oído hablar probablemente de estudios cuasi experimentales, de estudios pre-post, ¿no? O pre-experimentos. Han oído hablar quizás de ensayos clínicos controlados, ¿no? Aleatorizados. Han oído hablar quizás de estudios ecológicos o de estudios de tipo transversal analítico, ¿no? Entonces, esas etiquetas ya son nombres que por la usanza y su amplio uso en los libros de texto, en metodología de investigación, ya se les han atribuido a diversas combinaciones de estos elementos. Vamos a repasar cada uno de los elementos y básicamente las categorías que se presentan en cada uno de estos elementos. Dentro de la estrategia de estudio, el investigador simplemente puede limitarse a observar los hechos, observar y medir las variables, y en función de estas mediciones clasificar a los elementos de una determinada muestra o población. Básicamente observa, es un agente pasivo en ese caso, no interviene en la ocurrencia natural de los eventos que se dan en la naturaleza, y el investigador lo que sí hace es, bueno, identifica qué cosa quiere cuantificar o medir o caracterizar, hace la medición y en función de esas mediciones clasifica a los individuos, ¿no? Básicamente eso es un estudio observacional. Por el contrario, en los estudios experimentales sí el investigador manipula alguna variable de interés, en el sentido de que él dispone de manera planificada la exposición de un grupo de los elementos de estudio a una determinada variable, una determinada exposición, y la no exposición a dicha variable o exposición a otro grupo de estudio. Y en función de eso hay una comparación. Ya desde el punto de vista de que hay dos grupos, se establece o nos da la posibilidad de comparar, ¿no? Entonces, esa es desde el punto de vista de la estrategia de estudio, ¿no? Y este elemento
en muchas de las clasificaciones divide a los diseños en estudios de tipo observacional y estudios de tipo experimental. Así que es un elemento muy importante. ¿Okay? Otro elemento es el nivel de control. Los estudios no controlados son aquellos que se realizan usualmente en una muestra derivada o extraída o construida a partir de una población de estudio, o en su defecto en una población de estudio, pero es una sola población de estudio. ¿Ok? Por el contrario, en los estudios no controlados, las mediciones se realizan en dos grupos distintos, en dos poblaciones distintas, en dos muestras obtenidas de diversas maneras a partir de dos poblaciones de estudio diferentes. La intención de tener un grupo control es justamente comparar, ¿ok? Comparar, demostrar algún tipo de asociación, ¿ok? Ahí tenemos también otro elemento muy importante en la disposición o la construcción de determinados diseños de investigación. El otro elemento es la aleatorización. La aleatorización es el elemento que solo va a estar presente en los estudios experimentales. En los estudios observacionales este elemento no tiene cabida. Dentro de los estudios experimentales podemos hacer la asignación de los individuos a uno u otro grupo basándonos en un proceso aleatorio, o sea, en un proceso generado al azar, o no hacerlo con ese principio. Ahí tenemos los estudios no experimentales no aleatorizados. ¿Ok? Bueno, les explicaba, ¿no? El otro elemento importante es la unidad de análisis, ¿no? La unidad de análisis puede ser un individuo, las características, los datos, le pertenecen a personas, a sujetos individuales, ¿ok? Mientras que cuando la unidad de análisis es una población, el dato le corresponde a un conjunto de individuos. La variable gira en torno a un conjunto de elementos, de individuos, que pueden estar agrupados en función de un ordenamiento territorial o en función de algún otro criterio, ¿no? Pueden ser barrios, comunidades, asentamientos humanos, distritos, provincias, ya regiones, departamentos, países incluso. ¿Ok? Así que tenemos también ese elemento importante para definir a los diseños de investigación. El otro elemento es la cronología de los hechos. Esto está en función del momento de ocurrencia del fenómeno de interés. Si nosotros durante un periodo de observación vamos a recolectar información de ocurrencias que van ocurriendo o que se van dando durante el periodo de observación, y nosotros estamos esperando que estos elementos ocurran o aparezcan y los medimos, es un estudio prospectivo. Por el contrario, si el evento o el fenómeno de interés ha ocurrido en un periodo que ya sucedió en el pasado, y lo que vamos a hacer es colectar información acerca de ese fenómeno que ya ocurrió, estamos frente a un estudio retrospectivo. Si empleamos ambas estrategias, estamos frente a un estudio ambispeectivo. También ese es otro elemento que nos permite, digamos, formular algún tipo de diseño de investigación. El otro elemento es la secuencia temporal. Si nosotros hacemos una sola medición en nuestra muestra, en un momento dado medimos todas las variables de interés. Estas variables de interés pueden incluirse a las variables explicativas o las variables que nosotros consideramos son factores que pueden determinar un determinado desenlace, pero ambas variables, desenlace y variables explicativas, factores asociados, los medimos en el mismo momento, en un momento dado, una sola vez. Estamos frente a un estudio transversal. Por el contrario, si hacemos a una muestra, le hacemos mediciones sucesivas a lo largo del tiempo, 2 o más, estamos frente a un estudio longitudinal. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos importantes, esos ingredientes que, combinados de una u otra manera, nos van a permitir generar todos los diseños de investigación que se describen en los libros de texto de metodología de la investigación. ¿Ok? Entonces hay que recordar estos elementos.
Podemos tener estudios observacionales, controlados, cuya unidad de análisis es el individuo, y una secuencia temporal de medición de tipo transversal. ¿Ok? Y ahí estamos frente a un estudio transversal, los que se conocen en los libros como estudios transversales. Podemos tener estudios observacionales, controlados, cuya unidad de análisis es el individuo, retrospectivo, ¿no? Y probablemente eso nos lleve a pensar en un estudio de tipo casos y controles. Y así sucesivamente, ¿no? La combinación de estos elementos nos van a dar distintos diseños de investigación que ya están ampliamente descritos en muchos libros de metodología de la investigación. Y a partir de la combinación de esos elementos vamos a tener diversas clasificaciones de diseños de investigación. Hay diversas clasificaciones dependiendo incluso del libro que consultemos. Hay tantas clasificaciones como libros. Entonces, va a ser difícil que puedan encontrar la misma clasificación repetida en dos libros distintos. Entonces, en ese sentido, yo les voy a plantear una clasificación bastante usada y bastante útil, y no se sorprendan si esta difiere un poco de otras encontradas en otros libros de texto, o incluso los diseños específicos que pongamos a continuación difieren en nombre o en etiqueta de otras fuentes. Por un lado tenemos los estudios observacionales y los estudios experimentales. ¿Okay? Aquí este primer nivel de clasificación se hace en función de la estrategia de estudio, ¿no? Observamos o experimentamos. Dentro de los estudios observacionales tenemos otra subclasificación. Podemos tener estudios descriptivos, cuya finalidad es describir hechos, describir fenómenos, o también estudios observacionales en los cuales ya queremos plantear algún tipo de asociación, o incluso demostrar algún tipo de asociación. ¿Ok? Bien, dentro de los estudios descriptivos, en función de si nuestra unidad de análisis son individuos y queremos describir, tenemos las series de casos, y si son poblaciones, nuestra unidad de análisis, estamos frente a los estudios ecológicos. Por otro lado, si tenemos estudios descriptivos en una muestra, medimos quizás un fenómeno en una muestra y nuestro afán es básicamente describir, estamos frente a un estudio transversal descriptivo. Sucede algo bastante curioso con los estudios transversales que ahora vamos a explicar, porque también hay estudios transversales analíticos, ¿ok? Ya depende del objetivo de la investigación, de la pregunta de investigación que el investigador plantea, si es que nosotros vamos a clasificar el diseño de nuestra investigación como un estudio transversal descriptivo o analítico. Dentro de los estudios analíticos tenemos aquellos estudios no controlados y aquellos estudios controlados. Dentro de los estudios no controlados, es decir, donde existe solo una muestra, o en su defecto, se hace en una población de estudio, en una única población de estudio, valga la redundancia, esos son los estudios no controlados. Tenemos a los estudios, si la medición se hace una sola vez, la medición de las variables en un solo momento, o se hace una sola medición, mejor dicho, estamos frente a los estudios transversales analíticos. Si las mediciones en esta muestra obtenida de una población de estudio, o en su defecto se trabaja sobre todo una población de estudio, son seriadas, consecutivas, son más de 2 a lo largo de un periodo de observación, estamos frente a un estudio longitudinal. ¿Ok? Por otro lado tenemos los estudios controlados, analíticos controlados. Aquí sí existen 2 o más grupos de observación provenientes de 2 o más poblaciones de estudio. Por un lado tenemos los estudios casos y controles, y por otro lado tenemos los estudios de cohortes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el criterio por el cual conformamos los grupos. En los estudios casos y controles, la conformación de los grupos de observación, o los grupos de estudio, se hace en función de la presencia o ausencia de alguna determinada enfermedad. ¿Ok? De la presencia o ausencia de alguna determinada enfermedad. Por un lado tenemos un grupo
de personas que sufren una condición, una patología, los casos, y por otro lado, en el grupo de comparación, tenemos, en el grupo contrafáctico, tenemos sujetos que no tienen dicha enfermedad, libres de dicha condición. Y en el pasado, o sea, esos dos sujetos son investigados, se estudian ellos mediante herramientas estandarizadas, una serie de factores que podrían explicar la condición, ¿no?, que estoy estudiando. Evidentemente, esos factores se asume que han ocurrido en el pasado, y por lo tanto se emplea mediante diversas técnicas, repito, un levantamiento de informaciones sobre esos factores de riesgo que han ocurrido temporalmente en el pasado, ¿no? Desde ese punto de vista es un levantamiento retrospectivo de la información vinculada a esos factores que se presumen son los que determinan una determinada enfermedad. Ese es el estudio de casos y controles. Por otro lado tenemos los estudios de cohortes. Igual tenemos grupos, pero los grupos se forman en función de si alguno de ellos está expuesto o no a un determinado factor de riesgo, a una determinada exposición que se presume va a generar o incrementar el riesgo para un determinado desenlace. Los estudios de cohortes usualmente conforman dos grupos, un grupo de expuestos a una determinada exposición y un grupo de personas que no están expuestos a esa exposición, y ambos grupos durante un periodo de observación, dependiendo del periodo de incubación, del periodo de latencia de la enfermedad, se establece un periodo de observación y se ve la ocurrencia de casos nuevos de una determinada enfermedad. ¿Ok? Previamente, el diseño implica que en ambos grupos se determine la ausencia de la condición. Los pacientes o las personas de ambos grupos, tanto los expuestos como los no expuestos, se debe corroborar que son personas sanas, que no tienen la condición bajo estudio. Ese es un criterio importante en el diseño de los estudios de cohortes, pues se espera que desarrollen enfermedad producto de la exposición a lo largo del periodo de observación. ¿Ok? Entonces el estudio de cohortes es un diseño un poco más complejo porque involucra de por sí que previamente se haga un estudio transversal para descartar o excluir a las personas que ya tienen enfermedad, a los casos prevalentes. Porque aquí lo que nos interesa es trabajar con los casos nuevos, los casos incidentes en un periodo de observación. ¿Ok? Entonces, ese es el estudio de cohortes. ¿Ok? Esos son los estudios observacionales. Como vemos, en esta clasificación podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 diseños generales de investigación. Ya hay literatura más especializada que incluso puede subclasificar algunos de estos diseños generales en algunas precisiones adicionales. ¿Ok? Pero vamos a quedarnos con ese nivel de etiqueta para los diseños. Por otro lado, tenemos los estudios experimentales. Aquí el criterio que determina la subclasificación está dado por si, igual, ¿no?, si existe un grupo control o no existe un grupo control. Los estudios experimentales con grupo control, vamos a partir de acá, a su vez, el criterio que sigue es si es que existe aleatorización o no para asignar a los individuos a los grupos de estudio. Si tenemos un principio o un mecanismo de asignación aleatoria, ya sea al grupo expuesto a una determinada intervención y un grupo no expuesto a dicha intervención, estamos frente a los estudios controlados aleatorizados. Y ahí están los experimentos verdaderos. Y un diseño específico de experimento verdadero son los ensayos clínicos, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de los ensayos clínicos, son ese diseño que las grandes empresas farmacéuticas están implementando o ejecutando para justamente obtener datos de la seguridad y eficacia de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Esos estudios son de diseño de ensayo clínico, que en el fondo son estudios experimentales controlados, aleatorizados. ¿Ok? Por otro lado, tenemos los estudios controlados experimentales, cuya asignación a los grupos de estudio no se hace de manera aleatoria. Se hace por cualquier otro criterio,
pero no es el aleatorio. Puede ser una autoasignación, el individuo decide a qué grupo ir, a qué grupo no ir, puede ser una decisión del investigador, entre otros mecanismos. Aquí resalta el estudio de diseño cuasi experimental, ¿ok? Estos estudios experimentales controlados, no aleatorizados, cuasi experimentales, se suelen usar mucho en educación médica, muchas veces, cuando queremos evaluar el efecto quizás de una nueva estrategia educativa, ¿no? Aplicamos una intervención en un salón o aquellos individuos que quieren estar voluntariamente expuestos a una intervención y en el grupo con un control, un placebo, se le expone a otra intervención y la asignación a ese tipo de intervención también se hace por decisión del individuo, del sujeto, ¿no? Luego se compara en función de un determinado desenlace y se tienen datos. Entonces, lo que quiero dar a entender acá es que la asignación de los individuos no es aleatoria en los cuasi experimentos. Y el diseño que quiero resaltar dentro de los estudios experimentales no controlados es uno que también se usa mucho, o que los estudiantes suelen usar en investigación de pregrado, que son los preexperimentos, ¿no? Es decir, tenemos una medición basal, ¿no? Para ver el estado, digamos, de la variable de interés antes de la intervención. Aplicamos la intervención y luego medimos nuevamente la misma variable para ver los cambios que en teoría se generan por la intervención. Entonces son los también llamados los estudios pre-post-intervención, en un solo grupo de estudios, no hay grupo control. Eso genera pues una serie de problemas, una serie de sesgos, porque no hay grupo control, no hay un comparador. No sabemos si los cambios son producidos por cualquier otro tipo de situación que pueden generar también cambios, ¿no? La maduración de la población, hay un sesgo de atracción, hay un sesgo de regresión a la media, ¿no? Hay un efecto placebo. O sea, hay varias situaciones que pueden afectar la interpretación y la validez de los resultados cuando hablamos de un preexperimento, porque no hay grupo control. ¿Ok? Entonces, esa es una clasificación de diseños. Yo les recomiendo, a manera de ejercicio, leer un par de libros de metodología de investigación y van a corroborar que ninguno de los dos libros entre sí va a coincidir exactamente con las etiquetas que le damos a estos diseños o con la forma de plantear la clasificación, y quizás incluso alguno de esos libros tampoco coincida con esto. ¿Ok? Así que en ese sentido hay que ser un poco abiertos, flexibles. Todas las clasificaciones pueden servir. Lo importante es que tengamos en claro nosotros esos elementos básicos que les mencioné para poder decidir si estamos frente a un estudio transversal, descriptivo, un estudio transversal, analítico, cuando nuestra finalidad es quizás plantear o explorar algún tipo de asociación mediante una prueba de contrastación de hipótesis, y así, ¿ok? Esa claridad es importante desde ya el pregrado para poder saber frente a qué diseño nos enfrentamos. Entonces, la clasificación de los diseños no es exhaustiva, ¿ok? Dependiendo del área de conocimiento pueden existir otras posibilidades de diseños. Los que hacen investigación clínica pueden plantear sus diseños, los que hacen investigación epidemiológica pueden plantear su propia clasificación de diseños, y así. ¿Ok? En la práctica se pueden plantear diversas disposiciones de la selección de sujetos, de estudio, medición de las variables y manejo de las exposiciones, y esto potencialmente puede incluso generar un diseño novedoso, un diseño nuevo. ¿Ok? Más o menos esos ingredientes se mezclan así como un cubo de estos de entretenimiento, en función de cuándo ocurrió el evento, en función de cómo hacemos la medición, si es una sola medición, varias mediciones en el tiempo, ¿ok? Entonces, y en función de esta combinación de ingredientes, nosotros vamos a poder tener uno u otro diseño específico, como ya se mencionó en la clasificación previamente. Bien, ahorita vamos a ver algunos diseños de tipo observacional descriptivo, básicamente series de caso, ecológico y transversal, ¿no?
Pero antes de ello es importante, para entender eso, la importancia de los diagramas de diseño de estudio, ¿no? Los diagramas para el diseño de estudio son gráficos que nos ayudan a poder explicar de manera mucho más clara cómo va a ser nuestro estudio. Nos permite identificar potenciales amenazas a la validez, implementar nuestro plan de estudio y guiar y poder interpretar los resultados. Tienen cuatro elementos: el tiempo, los grupos, las condiciones que vamos a estudiar, el fenómeno que vamos a estudiar, y los puntos de observación. Con respecto al tiempo, ¿no? Vamos a hacer una sola medición, vamos a hacer varias mediciones, esas mediciones son consecutivas, esas mediciones tienen un espacio de tiempo entre ellas de 6 meses, de 3 meses. Si es una sola medición, esa única medición la vamos a hacer en un periodo de una semana, ¿no? Por el tamaño de la muestra, porque la medición en sí es compleja. Todos esos aspectos deben estar muy bien descritos y delimitados en nuestro protocolo de investigación. Eso es el diseño del estudio. ¿Ok? ¿Cuántos grupos vamos a tener? Va a ser el estudio en un solo grupo, ¿no? Una línea representa un grupo de estudio. Si son 2 líneas, quiere decir que tenemos 2 grupos de estudio. ¿Cuántas mediciones hay? Si a lo largo de este tiempo tenemos una medición o observación, la letra O representa observación, que la observación implica una medición, ¿ok? O si tenemos 2 mediciones a lo largo del tiempo, ¿no? Acá tenemos una medición y otra medición. La R en estos esquemas significa si hay o no aleatorización, ¿ok? R significa si hay o no aleatorización. Entonces, para asignar a este grupo de estudio hay una aleatorización, acá también, es un estudio en este caso controlado, aleatorizado, y a un grupo lo expongo a una condición. O sea, en este caso hay es un estudio experimental, en este caso concreto, ¿no? En este diagrama corresponde a un estudio experimental controlado, con medición basal y medición post, ¿no? Prospectivo, ¿no? Probablemente sea un ensayo clínico. Pero lo importante es que conozcan la notación, y lo importante es que pueden ser estos diseños para poder tener gráficamente y esquemáticamente justamente esa configuración de individuos, cómo voy a hacer la medición, cuántas mediciones voy a hacer, mis individuos, en cuántos grupos los organizo, etcétera, ¿no? Es información muy útil para poder esquematizar gráficamente nuestro diseño. Algunos aspectos importantes cuando diseñamos un estudio o planteamos el diseño de un estudio es el tiempo. Hay que tener cuidado con eso. Hay muchas variables de interés que pueden verse afectadas por el tiempo. Hay muchos tipos de sujetos de estudio cuya accesibilidad se puede ver afectada por el momento del año en que hacemos el estudio. Entonces, eso entra a trabajar en el diseño. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes quieren hacer una investigación para estudiar parasitosis intestinal en escolares de educación secundaria de una gran unidad escolar de Lima metropolitana, y deciden hacer el estudio en los meses de enero y febrero? Ese, desde el punto de vista de diseño y planteamiento del estudio, es una mala decisión, porque en esos meses esos escolares están de vacaciones. O si deciden hacerlo en diciembre, también es una mala época. ¿Okay? Entonces, esos aspectos son importantes de evaluar en el diseño, sobre todo si es un estudio transversal en el cual las mediciones hay que hacerlas en el plazo más corto posible. ¿Ok? Entonces, eso es importante. El otro aspecto es la observación, ¿no? Hay muchas variables que pueden verse afectadas por el momento del año en que hacemos la medición. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos un estudio en el cual queremos evaluar el nivel de actividad física en escolares? ¿Ok? Y decidimos hacer el estudio en invierno. Entonces es muy probable que en invierno los escolares tengan menos actividad física que en verano, en la época de vacación. Y probablemente esa medición no refleje la real actividad física que en promedio podría tener en un año un escolar. ¿O qué pasa si nosotros decidimos evaluar quizás una variable tan, no sé, pues, ausentismo laboral?
¿no? En un grupo de trabajadores de una municipalidad, ¿no? Y los factores ergonómicos asociados a ese ausentismo laboral. Y decidimos hacer el estudio en estos meses cuando están en teletrabajo y no están yendo justamente a la empresa físicamente y por lo tanto no hay forma de evaluar apropiadamente el ausentismo laboral por temas ergonómicos, porque la gente está trabajando en su casa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? La pertinencia de implementar mediciones en determinadas épocas o momentos o situaciones o coyunturas en función de la variable de estudio. Eso tiene que ver con la evaluación de la factibilidad de nuestro estudio. ¿Okay? Eso es muy importante. Otra situación que tiene que ver con el momento en el cual hacemos la observación o el estudio es la implementación de alguna intervención que se pueda dar por algún contexto ¿no? Ajeno a nuestra investigación y que afecte la medición o la cuantificación de la variable de interés. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes quieren hacer un estudio de conocimientos, actitudes y prácticas sobre VIH-Sida o sobre el cáncer de mama? ¿No? Y justo hacen la medición en un mes o en un periodo en el cual el MINSA ha bombardeado de información ¿no? a través de los medios oficiales, a través de las redes sociales, de la televisión, de la radio, ha bombardeado de información sobre el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Cómo prevenirlo, etcétera. Entonces, probablemente no estén midiendo el real conocimiento, las reales actitudes o prácticas de las mujeres con respecto al cáncer de mama. Pueden estar midiendo quizás lo que recuerdan ellas, producto de esta intervención, pero no necesariamente lo que saben de por sí. Entonces hay que tener cuidado también con esas coincidencias. O sea, todos los aspectos del contexto y del entorno pueden influenciar de manera negativa y pueden afectar la validez de nuestro estudio en diversos tipos, ¿no? En estudios transversales, en estudios quizás experimentales también se puede dar ello. Con respecto a los grupos de estudio, el número de grupos, ¿no? Depende pues, de la pregunta de investigación, puede ser uno, dos o más, va a estar en función de la pregunta de investigación. Pueden ser estudios con grupo único, ¿no? Y en los cuales se hace una sola medición, son los famosos estudios transversales, o hacemos medidas repetidas, los estudios longitudinales, o pueden ser grupos múltiples, ¿no? Dos o más, ¿no? Y aquí el fin importante, relevante, o la necesidad o la utilidad pragmática de hacer estudios con dos o más grupos es la comparación. Tenemos dos grupos para comparar, ¿ok? Y un aspecto importante en esto es el criterio por el cual conformamos los grupos, ¿no? Ya lo mencioné, si conformamos los grupos por la presencia o ausencia de enfermedad y exploramos en el pasado la ocurrencia de algunos factores de riesgo, es un estudio de casos y controles. Por el contrario, si agrupamos los grupos o conformamos los grupos en función de algún factor de riesgo o exposición y de manera prospectiva observamos en un periodo de observación la ocurrencia de casos nuevos de enfermedad, es un estudio de cohortes, ¿no? Y en la medida posible, las muestras que conforman los grupos de estudio deberían ser representativas de una determinada población diana. Todos esos aspectos son importantes en el diseño. Otro aspecto importante es lo que vamos a estudiar, ¿no? La condición. Vamos a estudiar condiciones que ya están ahí, simplemente las observamos, ¿no? Las medimos y listo. O vamos a hacer un estudio en el cual vamos a manipular una determinada condición, que son los estudios experimentales, ¿ok? Y los puntos de observación, esto también es importante cuando medimos variables. Son los momentos en que medimos nuestras variables de interés. Los puntos de observación, el número de mediciones, van a estar en función de la pregunta de investigación, de los contextos y recursos que tengamos, ¿no? Estamos frente a un estudio transversal en el cual va a haber una sola medición en una determinada muestra. Lo ideal es que esas mediciones se hagan en el periodo más corto posible, porque si dilatamos las mediciones en un periodo muy extenso, eso puede generar alguna contaminación en la respuesta de nuestros individuos, de nuestra muestra, y esto puede afectar las estimaciones que realizamos. Entonces,
hay que tener cuidado con esto en los estudios transversales y tratar de hacerlo en el plazo más corto posible, esa única medición en toda la muestra. Bien, vamos a hablar un poco de los diseños de tipo serie de casos, ¿no? Los estudios de serie de casos y los de reporte de caso, vamos a hablar básicamente hoy de las de serie de casos. Reporte de caso es básicamente una descripción detallada de un único paciente por un motivo que amerita la publicación de ese reporte de caso. Hablamos de serie de caso cuando hay un conjunto de pacientes porque por una característica interesante que amerita ser publicada, se recolectan datos de este conjunto de personas que tienen esta condición en particular y se presenta de manera descriptiva dicha información. No hay un acuerdo sobre a partir de qué número de casos ya se habla de serie de casos. Alguna literatura nos dice que son 10 casos o más, estamos hablando de serie de casos, otros dicen 30, otros dicen 2 o más, ya es una serie de casos. Así que dar un corte para eso no es algo relevante, ¿no? Lo importante aquí es saber la utilidad de los estudios de serie de casos, que son estudios descriptivos. Estos estudios han sido importantes porque nos han permitido identificar y reconocer enfermedades muchas veces nuevas, condiciones nuevas, o recolectar información sobre enfermedades poco frecuentes, ¿ok? Nos permiten también en una primera instancia, de manera muy descriptiva, evaluar la efectividad de algunas intervenciones terapéuticas, describir efectos adversos raros, ¿no? También este tipo de estudio, porque caracterizan casos clínicos o enfermedades muy raras, o combinación de enfermedades raras, y los presentan de manera ordenada y descriptiva, eso puede ayudar a orientar a los médicos clínicos para ampliar su abanico diagnóstico y poder pensar en más situaciones que producen condiciones o cuadros clínicos similares a los que está leyendo en el reporte de caso y los que pueda tener en su práctica diaria. O sea, ayudan en la educación médica. Nos permiten describir formas clínicas raras o formas de presentación raras de algunas enfermedades que pueden ser comunes. Nos permiten describir inicialmente algunas características demográficas de los casos de una enfermedad. Nos permite estudiar algunas exposiciones ¿no? Y plantear a partir de estas tendencias en las exposiciones para una determinada enfermedad algunos estudios posteriores, y nos permiten también a nivel epidemiológico hacer estudios, describir los resultados de estudios de contactos o de casos similares, ¿no? Como ven, los estudios de serie de casos tienen mucha utilidad desde el punto de vista de la medicina clínica, desde el punto de vista de la epidemiología, y no debe ser una investigación subestimada, ¿ok? Tienen mucha utilidad. Lo importante es que sepan que son estudios descriptivos, ¿no? Básicamente el objetivo es describir la presencia de una serie de características en este grupo de individuos que comparten una condición en común, ¿ok? De hecho, el doctor McBride en algún momento, en una carta al editor publicada en 1961 en The Lancet, publicó una carta al editor en la cual llamaba la atención sobre la combinación de una serie de características clínicas, ¿ok? Y que atribuyó a la talidomida. Él inicialmente planteó esa hipótesis, bueno, y que después generó una serie de escándalos éticos, pero lo importante es el ejemplo, ¿no? El ejemplo nos habla de que muchas veces la serie de casos nos permiten plantear posibles eventos adversos, posibles presentaciones de algunas enfermedades o combinación de condiciones o de signos o síntomas que después, posteriormente, deben ratificarse o excluirse con estudios más complejos, ¿no? O sea, este tipo de estudios son estudios generadores de hipótesis, y ahí radica su valor. Es tan valioso aún ese tipo de estudios que revistas como la New England Journal of Medicine tienen secciones específicas para, básicamente, la finalidad es hacer educación médica, ampliar el abanico de diagnósticos para no solo reportes de casos, sino también series de casos.
De hecho, si nosotros o ustedes quieren publicar algún tipo de investigación de diseño de tipo series de casos, pueden seguir, o algún tipo de estudio de reporte de casos, pueden seguir las pautas CARE para mejorar y estandarizar la calidad de su reporte, ¿no? Revisen esta página web, es recomendable. Es una lista de chequeo para mejorar la calidad del reporte de caso y que pueden ser potencialmente aplicables para un estudio de tipo serie de casos. Vamos a hablar ahora cuando estamos frente a una situación en la cual el elemento de análisis es la población, ¿no? Manteniéndonos siempre en el nivel de estudios o diseños descriptivos. Los estudios ecológicos son estudios observacionales, descriptivos, cuya unidad de análisis son grupos poblacionales, ¿ok? No individuos por separado, sino grupos de individuos. Estas unidades de observación pueden estar agrupadas en distintas áreas geográficas, distintas organizaciones, tipos, formas de organizarse, o incluso también son grupos que están consolidados en los cuales se mide una determinada característica en función de un periodo de tiempo determinado. Y en estos grupos se obtiene información acerca de la frecuencia de la enfermedad para el grupo o de algunas otras características o variables agrupadas para dicho conjunto de individuos. Es uno de los estudios más sencillos, muy empleados para generar hipótesis que posteriormente deben ser corroboradas, muy útiles para ver tendencias con respecto a la situación de salud de una población y algunas exposiciones. Son estudios generadores de hipótesis, desde luego, los estudios ecológicos. Pueden haber estudios ecológicos de grupos múltiples, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, estudios en los cuales queremos ver la asociación entre analfabetismo, por ejemplo, y lactancia materna exclusiva, ¿no? Vemos estas dos variables, pero estas son dos variables que se toman de manera agregada para determinados grupos. Por ejemplo, podemos obtener la tasa la frecuencia de analfabetismo, por un lado, y por otro lado la frecuencia de lactancia materna exclusiva, pero para cada una de las regiones del Perú, ¿no? Tenemos esos datos para Tacna, para Moquegua, Arequipa, Ica, ¿no? Puno, Madre de Dios, y así para las 25 departamentos del país, y hacemos los análisis estadísticos correspondientes para evaluar si hay algún tipo de correlación entre dichas medidas agregadas en función del departamento, ¿no? Grupos múltiples. También podemos tener un estudio ecológico de series de tiempo, en el cual un solo grupo se lo observa en función de alguna característica o una variable agregada para dicho grupo en varios momentos en el tiempo. O estudios mixtos también. Los de grupos múltiples evaluamos la asociación entre algún tipo de nivel de exposición promedio, como medida agregada de la población, y indicadores del proceso de salud enfermeral también como medidas agregadas de dicha agrupación de individuos, ¿no? Y se analiza. Por ejemplo, es un estudio en el cual se analiza la correlación entre acceso a mamografía y el estadio de cáncer de mama, ¿no? Al momento del diagnóstico, ¿no? A nivel de país. Los países, bueno, en este caso es estados, son las unidades de análisis, ¿no? Cada punto representa un estado. Aquí la ubicación del punto va a estar determinada por la cantidad de mamógrafos que hay en ese estado y la prevalencia de cáncer in situ, ¿no? Cada punto está determinado por la conjunción de ambas variables. Y así se puede aplicar algún tipo de prueba, en este caso un análisis de correlación. Previamente hacemos un análisis de dispersión para poder corroborar y describir de mejor manera el hallazgo, ¿no? Es un estudio de grupos múltiples, ecológicos. Estos valores no corresponden a un individuo, corresponden a un estado, a un conjunto de individuos, ¿no? Este es un estudio ecológico. Evidentemente son estudios sencillos por el hecho de que esta información usualmente la obtenemos de fuentes secundarias, ¿ok?
El problema es que dependiendo del nivel de organización y del acceso a la información que tenga nuestro país, mucha información quizás no está disponible, ¿no? Y eso limita la posibilidad de hacer algunos estudios ecológicos, pero ese aspecto cada vez va siendo menos un problema porque cada vez hay más información disponible en distintas instancias del gobierno. Y los estudios ecológicos de tipo serie de tiempo, si comparamos aquí variaciones temporales de los niveles de exposición, algunos indicadores de salud y enfermedad, en una sola población de un área geográfica, ¿no? Por ejemplo, este estudio en el cual se evalúa una asociación temporal entre la influenza, disculpen, y el asma, y las hospitalizaciones por asma en la ciudad de Nueva York, ¿no? Entre el 2002 y el 2012. Entonces aquí tenemos desde el punto de vista temporal todos los años, y la línea azul representa las admisiones o hospitalizaciones por asma, y la línea roja representa las hospitalizaciones por influenza, ¿no? Y ahí se plantea algún tipo de asociación o correlación o tendencia, ¿no? Este es un estudio ecológico. Los datos provienen de una sola agrupación de individuos, en este caso, la ciudad de Nueva York. Bien. El problema con estos estudios es que hay que tener cuidado con la interpretación de los resultados y no caer en la falacia ecológica. La falacia ecológica corresponde al error que puede cometer el autor cuando presenta sus resultados, o el lector también cuando asume que alguna asociación que se puede encontrar a nivel ecológico se va a mantener o realmente existe a nivel de individuos, ¿no? Esa es la falacia ecológica. No necesariamente se da eso, ¿ok? Lo que mostramos en un estudio ecológico son correlaciones que puedan encontrarse con respecto a los valores que pueden tener eh, dichas variables a nivel agregado, pero eso no significa que esas características a nivel individual generen algún tipo de riesgo. No necesariamente se va a dar así, ¿ok? Hay que tener cuidado con la interpretación y caer en la falacia ecológica. Bien, y vamos a hablar ahora de los estudios transversales, ¿no? Un estudio transversal es un estudio observacional, ¿ok? Puede ser descriptivo o puede ser analítico. Lo que caracteriza un estudio transversal es que los fenómenos de interés se miden una sola vez en la muestra de estudio. Y en esa única medición se puede medir la presencia de un daño o una enfermedad, pero también se pueden medir las características o factores que puedan estar asociados a ese daño o enfermedad. Se miden simultáneamente una sola vez en un grupo de estudio o en una muestra representativa de una población de estudio. Eso es lo que caracteriza un estudio transversal. Desde el punto de vista esquemático, esta es la representación. Tenemos una población de estudio. A partir de esa población de estudio bien descrita, con criterios de inclusión y exclusión claramente definidos, extraemos una muestra que debería, en la medida posible, ser una muestra representativa de esa población de estudio. En esta muestra hacemos las mediciones del caso, ¿no? Hacemos las mediciones, las observaciones, en función de la operacionalización de variables que hayamos optado usar. Y estas mediciones me permiten subclasificar a mi muestra en distintos grupos. Podemos tener un subgrupo de la muestra, que en función de la medición que hagamos y del daño que estamos observando, sean enfermos o sean sanos. Y a su vez, estos pueden subclasificarse si es que presentan algún tipo de exposición o no presentan algún tipo de exposición. Y esta subclasificación de hasta en 4 subgrupos de la muestra inicial me permite plantear algunas pruebas de hipótesis que me permiten tener alguna idea si algún tipo de asociación entre alguno de estos factores con la enfermedad puedan estar presentes. ¿Ok? El problema en los estudios transversales es que como se mide la exposición y la enfermedad al mismo tiempo, no hay forma de saber a ciencia cierta si la exposición ocurrió después, la enfermedad ocurrió después de la exposición, o si se están dando simultáneamente, o si incluso se ha dado de manera inversa, ¿no? Si la enfermedad se dio antes que la exposición. Entonces,
Esa es la principal limitación desde el punto de vista de diseño de los estudios transversales con respecto a poder establecer asociaciones de tipo causal. Pero sirven muy bien para poder identificar qué proporción de una determinada muestra obtenida de una población de estudio tiene o no tiene una determinada enfermedad. Eso es importante, encontrar la magnitud de, de individuos que sufren o tienen alguna característica de entre una muestra, que se presume es representativa de una población, es un dato muy útil, muy importante desde el punto de vista epidemiológico. ¿Okay? Los estudios transversales son de ese tipo. El hecho de que tengamos un estudio transversal no significa necesariamente, por temas logísticos, entre otros, que todos los individuos de la muestra sean estudiados a la misma hora, al mismo minuto, o incluso el mismo día. A veces eso no es posible. Puede ser un estudio transversal en una muestra bastante grande, en el cual podemos hacer las mediciones, la única medición para cubrir a todos los individuos de mi muestra, pero quizás en una semana o en un mes, ¿ok? Pero sí se deben hacer todos los esfuerzos para que esa medición sea el plazo más breve posible, ¿ok? Para evitar cualquier problema o cualquier tipo de sesgo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una publicación de un estudio de prevalencia del síndrome metabólico en grupos étnicos de China. Los estudios transversales sirven muy bien si es que la muestra está bien construida y si es que estamos midiendo de la mejor manera posible el fenómeno de estudio, bajo ese supuesto sirven muy bien para poder estimar la magnitud de una enfermedad en una población, la prevalencia de una enfermedad en una población, ¿no? En este caso estamos frente a un estudio transversal de prevalencia. En inglés, la terminología que suele usarse es el cross-sectional survey, ¿ok? Acá tenemos otro estudio en el cual se está evaluando la frecuencia de determinados cambios en el hábito dietético y estilos de vida, ¿no? Producidos medidos durante la pandemia, mediante un estudio transversal también. Entonces, como ven, los estudios transversales no solo sirven para medir enfermedades, magnitud de enfermedad, sino también sirve para medir qué proporción de individuos de una muestra presentan o no algún tipo de característica. Igual, acá tenemos un estudio transversal. Las técnicas de medición van a variar, son múltiples en función del fenómeno que pretendamos estudiar. Podemos emplear encuestas estructuradas online, podemos emplear encuestas estructuradas presenciales, encuestas aplicadas mediante llamadas telefónicas, podemos hacer mediciones usando muestras biológicas, usando pruebas de imágenes, combinando técnicas, etcétera, ¿no? Las formas de medir el fenómeno va a depender justamente del marco teórico que es vigente para medir de la mejor manera dicho fenómeno. Acá hay otro ejemplo de un estudio transversal en el cual se mide el screening por VIH entre pacientes que buscan cuidado de la salud en este hospital, ¿no? En este periodo de tiempo. Es un estudio también, cross-sectional study. Es importante este estudio o este tipo de estudios de prevalencia o estudios transversales son importantes para también los sistemas de salud puedan cuantificar la demanda de algunos servicios en una población. También sirven para el punto de vista de gestión o planificación saber para el sistema de salud cuánta es la frecuencia de una determinada enfermedad para poder prepararse para atender dicha demanda. Saber cuántos consultorios necesito, cuántos médicos necesito, cuánta medicación necesito, porque quizás algunas enfermedades son más frecuentes que otras en mi población usuaria de mis servicios de salud. Entonces, este tipo de estudios tiene muchas utilidades. Los estudios transversales son muy útiles de ese punto de vista. Aquí hay otro estudio. Ya aquí un poco cambia la figura, porque aquí lo que se quiere plantear, siendo un estudio transversal, en este caso ya es un estudio transversal analítico, la asociación estadística, probablemente, entre salud oral y salud mental en España, un estudio transversal. Aquí ya plantean una asociación, no se trata simplemente de medir qué proporción de individuos de mi muestra tienen una u otra característica. No, acá además de saber eso, probablemente quieren evaluar
si hay asociación entre la salud oral y la salud mental, ¿no? Y aquí se plantea que justamente evalúan esas asociaciones y es un estudio transversal, ¿ok? Entonces ya esto corresponde a un estudio transversal analítico. El problema, la limitación de los estudios transversales es justamente la imposibilidad de evaluar la temporalidad, ya que el efecto y la exposición son investigadas simultáneamente y no se puede establecer una temporalidad entre la presencia de la enfermedad y el momento en el cual se da la exposición. Puede darse antes o después de la enfermedad. La medición transversal no nos permite identificar a ciencia cierta en qué momento preciso se da la aparición de algún fenómeno u otro. Ventaja de los estudios transversales: usualmente se pueden implementar en un periodo corto de tiempo, nos permiten estudiar la asociación o explorar la asociación de distintos factores con distintos grupos o varias enfermedades, ¿no? Esto lo podemos hacer incluso con datos o fuentes de datos que ya están disponibles, como las encuestas poblacionales, entre ellas la ENDES. La prevalencia es una medida de frecuencia de enfermedad útil para poder planificar nuestros servicios de salud, o sea, tiene ahí una utilidad bastante práctica. Y los estudios transversales muchas veces nos permiten generar también hipótesis de investigación. Y son muchas veces el primer paso inicial para poder realizar estudios o diseños más complejos. Desventajas: el tema de la temporalidad. No hay forma de saber o establecer algún tipo de secuencia temporal entre la enfermedad que estamos estudiando y los factores que vayamos a explorar. Si la enfermedad que vayamos a estudiar tiene una prevalencia muy baja, ¿no? Prevalencias esperadas o reportadas según la literatura inferiores pues al 5%, al 2%, dificulta la ejecución de un estudio transversal para estimar la prevalencia o esa prevalencia en una determinada población. Eso incrementaría el tamaño de la muestra que requiramos para encontrar un número importante de casos. Así que en los estudios en los cuales queramos estimar la prevalencia de una enfermedad que por literatura sabemos que es rara, no es conveniente aplicar un estudio transversal. Y en función si no tenemos cuidado con el momento en el cual medimos un determinado fenómeno, nuestra estimación se puede ver afectada, como en los casos que les mencioné de la estacionalidad, de las vacaciones, etc. Hay que tener cuidado en el momento en el cual vamos a decidir medir nuestro fenómeno de interés, por la coyuntura que pueda haber durante la investigación. Bien, he querido compartir con ustedes un poco sobre qué es el diseño de investigación, las distintas formas de clasificación. Quiero recalcar la importancia de que reconozcan ustedes los elementos del diseño de investigación. Y hemos hablado de manera bastante rápida sobre los estudios o diseños descriptivos. ¿Ok? Yo los invito a leer los diferentes libros de texto para profundizar un poco sobre los estudios analíticos y también los estudios experimentales, ¿no? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Romaní. Agradecemos su presencia el día de hoy por la disponibilidad, tiempo y conocimientos brindados, los cuales de seguro han sido muy enriquecedores para todos los participantes de este curso de taller. De igual manera, agradecemos a todos los participantes. Eso sería todo. Muy buenas noches con todos.